La nave de Sara no era más que metal retorcido, esparcido por la superficie del extraño planeta. Salió a rastras de entre los escombros, con el cuerpo dolorido por el choque. El humo espeso de los restos en llamas de su nave llenaba el aire, lo que le dificultaba respirar. Tosió tratando de limpiar sus pulmones, pero el dolor en su pecho solo empeoró. Sus ojos oscuros, agudos e intensos, escudriñaron el entorno desconocido, tratando de entender dónde había aterrizado. El planeta estaba oscuro, mucho más oscuro de lo que estaba acostumbrada. El cielo era de un negro profundo e interminable, con solo unas pocas estrellas débiles que apenas brillaban a través de las espesas nubes. El suelo debajo de ella era áspero y frío, hecho de un material extraño que se sentía duro y suave bajo sus pies. Los árboles a su alrededor eran altos y retorcidos. Sus hojas brillaban débilmente en la luz tenue. Proyectaban sombras espeluznantes en el suelo, haciendo que el bosque pareciera estar vivo, como si la estuviera observando. La mente de Sara corría mientras trataba de recordar lo que había sucedido. Había estado en una misión, una patrulla de rutina de las regiones exteriores del territorio de su planeta natal. Pero algo había salido mal. Los sistemas de la nave habían fallado, y antes de que se diera cuenta, estaba volando por el espacio, estrellándose en este planeta desconocido. Había enviado una señal de socorro antes del choque, pero no estaba segura de si la habían recibido. Ahora, estaba sola, herida y varada en un planeta que no reconocía. Su entrenamiento como guerrera entró en acción. Le habían enseñado a sobrevivir en condiciones duras, a adaptarse a cualquier entorno. Pero este lugar era diferente. No se parecía a nada que hubiera visto antes. El aire era espeso y húmedo, lo que dificultaba la respiración. El suelo estaba cubierto de una sustancia extraña y pegajosa que se adhería a sus botas con cada paso. Los árboles susurraban cuando el viento se movía a través de ellos, creando un sonido inquietante que la hacía sentir como si la estuvieran observando. Sara sabía que necesitaba moverse. Quedarse cerca de los restos era peligroso. El choque habría llamado la atención, y no tenía idea de qué tipo de criaturas vivían en este planeta. Sara se puso de pie, ignorando el dolor que le atravesaba la pierna. Su traje había absorbido la mayor parte del impacto, pero podía sentir que algo andaba mal con su tobillo izquierdo. Se alejó cojeando de los escombros, usando un trozo de metal roto como muleta improvisada. El bosque era espeso y desorientador. Los árboles brillantes parecían cambiar de posición y moverse mientras caminaba, lo que le dificultaba encontrar un camino despejado. La respiración de Sara era pesada, su corazón latía con fuerza en su pecho. Podía sentir el pánico creciendo dentro de ella, pero lo reprimió. El pánico solo empeoraría las cosas. Necesitaba mantener la calma, pensar con claridad. Tenía que sobrevivir. Después de lo que parecieron horas de luchar a través del bosque, Sara encontró un pequeño claro. El suelo era más firme allí y el aire se sentía un poco más fresco. Se desplomó en el suelo, demasiado agotada para seguir avanzando. Su cuerpo temblaba por el esfuerzo y su visión comenzaba a nublarse. Sabía que no podía quedarse allí por mucho tiempo, pero necesitaba descansar, aunque fuera solo por un momento. Mientras yacía allí, mirando el cielo oscuro, los pensamientos de Sara se dirigieron a su hogar. Siempre había estado orgullosa de su gente, una raza conocida por su fuerza y disciplina. Las emociones eran vistas como debilidades, algo que debía controlarse y reprimirse. Pero aquí, en este extraño planeta, Sara no podía detener el miedo y la soledad que se apoderaban de su corazón. Nunca antes se había sentido tan sola, tan vulnerable. Sara se obligó a sentarse. No podía permitirse pensar así. Era una guerrera, entrenada para manejar cualquier situación. Necesitaba concentrarse en sobrevivir. Buscó la pequeña mochila atada a su cinturón y sacó algunos suministros. Un cuchillo pequeño, una bengala y un botiquín médico básico. No era mucho, pero tendría que servir. Se quitó la bota con cuidado y examinó su tobillo herido. Estaba hinchado y magullado, pero no roto. Se aplicó un vendaje del botiquín, esperando que la ayudara hasta que pudiera encontrar asistencia médica adecuada. El dolor era agudo, pero apretó los dientes y se volvió a poner la bota. Mientras Sara se preparaba para volver a moverse, oyó un sonido a lo lejos. Era débil, pero inconfundible, el sonido de pasos. Se quedó paralizada con el corazón acelerado. ¿Era una criatura? ¿Otro ser como ella? ¿O algo completamente distinto? Sara rápidamente agarró su cuchillo
sujetándolo firmemente en su mano. Los pasos se hicieron más fuertes acercándose. La mente de Sara corría mientras trataba de decidir qué hacer. Estaba herida y sola, sin idea de quién o qué se acercaba. Los pasos se detuvieron y por un momento solo hubo silencio. Sara contuvo la respiración, cada músculo de su cuerpo tenso. Entonces, vio una figura emerger de las sombras. Era alta, con una forma que era familiar y extraña a la vez. Tenía 2 brazos, 2 piernas y una cabeza, igual que su gente, pero diferente de alguna manera. El corazón de Sara latía con fuerza cuando la figura se acercó, su rostro todavía oculto en las sombras. Levantó su cuchillo, lista para defenderse si era necesario. La figura se detuvo a unos pocos pies de distancia y por primera vez, Sara pudo ver su rostro. Era humano. La comprensión la golpeó como una onda expansiva. Había oído hablar de los humanos antes, una especie conocida por sus emociones e imprevisibilidad, pero nunca se había encontrado con uno, y ciertamente nunca había esperado encontrar uno aquí, en este planeta oscuro y solitario. El humano levantó las manos, un gesto de paz. Sara dudó sin saber qué hacer. Estaba sola, herida y asustada, pero también era una guerrera, entrenada para luchar hasta el final. Pero algo en los ojos del humano, algo suave y comprensivo, la hizo bajar el cuchillo. Por primera vez desde el accidente, Sara sintió un rayo de esperanza. Ya no estaba sola. Pero no estaba segura de qué significaba eso. Todo lo que sabía era que este humano, quienquiera que fuera, podría ser su única oportunidad de sobrevivir. Y por ahora, eso era suficiente. El extraño encuentro, el corazón de Sara latía con fuerza cuando el humano se acercó. Mantuvo su cuchillo listo, con los ojos fijos en él. Este era el primer humano que había visto de cerca. Era más alto de lo que esperaba, con cabello corto y oscuro y una expresión seria. Llevaba la ropa gastada y llevaba una pequeña mochila en la espalda. A pesar de su apariencia ruda, había algo tranquilo y firme en él que hizo que Sara dudara. El humano se detuvo a unos pasos de ella y lentamente levantó las manos, mostrando que no era una amenaza. Sara no bajó su cuchillo, pero tampoco avanzó. Lo estudió con atención, tratando de averiguar sus intenciones. No parecía asustado, pero tampoco parecía que quisiera pelear. ¿Estás bien?, preguntó el humano con voz tranquila. Sus palabras eran simples, pero había preocupación en su tono. Sara no respondió de inmediato. No estaba segura de si podía confiar en él. Siempre le habían enseñado que los humanos eran impredecibles y emocionales, rasgos que su gente veía como debilidades. Pero había algo diferente en este. No estaba actuando de la manera en que le habían dicho que lo harían los humanos. El humano notó su vacilación y dio un pequeño paso hacia atrás, dándole espacio. «Mi nombre es James», dijo, todavía con las manos en alto. «No estoy aquí para lastimarte. Vi el choque y vine a ver si alguien necesitaba ayuda». Sara apretó más el cuchillo. Todavía estaba cautelosa, pero no podía negar que estaba en una mala situación. Su tobillo palpitaba de dolor y estaba agotada por el choque y su caminata por el bosque. No tenía muchas opciones. Si este humano podía ayudarla, podría sobrevivir. «Soy Sara», dijo finalmente, con voz firme pero cautelosa. No bajó el cuchillo, pero dejó de apuntarlo directamente hacia él. «¿Qué estás haciendo aquí, humano?». James bajó las manos lentamente, viendo que ella no iba a atacarlo. «Soy un explorador», explicó. «Estoy en una misión para mapear nuevos planetas. No esperaba encontrar a nadie aquí, especialmente a alguien como tú». Sara arqueó una ceja. «¿Alguien como yo?». James asintió. «Un extraterrestre. Solo he leído sobre los de tu especie. Nunca pensé que me encontraría con uno cara a cara». No había miedo en su voz, solo curiosidad. Sara estaba sorprendida. La mayoría de los seres se habrían sentido intimidados por su presencia, pero este humano parecía más interesado en aprender sobre ella que en tener miedo. Era extraño, pero también algo reconfortante. James miró su tobillo y notó la forma en que lo estaba cuidando. «Estás herida», dijo, con la voz llena de preocupación. «Déjame ayudarte. Tengo algunos suministros médicos en mi mochila». Sara dudó de nuevo. No estaba acostumbrada a aceptar ayuda de nadie, y mucho menos de un humano. Pero el dolor en su tobillo estaba empeorando, y sabía que necesitaba hacer algo antes de que se convirtiera en un problema mayor. «Bien», dijo con voz firme, «pero si intentas algo no dudaré en defenderme». James asintió entendiendo su advertencia. Lentamente metió la mano en su mochila y sacó un pequeño botiquín médico. «Lo prometo, solo estoy aquí para ayudar».
Se arrodilló a su lado, moviéndose con cuidado para no asustarla. Sara lo observó de cerca mientras abría el botiquín y sacaba una venda y un poco de antiséptico. Estaba lista para reaccionar en cualquier momento, pero los movimientos de James eran suaves y precisos. Limpió la herida en su tobillo y la envolvió con la venda, asegurándose de que estuviera segura. Mientras trabajaba, Sara no pudo evitar sentir una sensación de alivio. El dolor comenzó a disminuir y finalmente pudo pensar con más claridad. Este humano, James, era diferente de lo que había imaginado. Estaba tranquilo, concentrado y, lo más importante, no parecía querer nada de ella. Solo estaba ayudando porque podía. Cuando terminó, James la miró y sonrió, un gesto pequeño pero genuino. «Listo», dijo. «Eso debería ayudar por ahora, pero deberías descansar. Has pasado por mucho». Sara asintió, todavía procesando todo lo que acababa de suceder. Había estado lista para luchar contra este humano, pero ahora, por primera vez desde el accidente, sintió un pequeño rayo de esperanza. Tal vez, solo tal vez, no tendría que enfrentarse sola a este extraño planeta. Obligados a trabajar en equipo, el tobillo de Sara palpitaba menos después del cuidadoso vendaje de James, pero la situación seguía siendo sombría. No podía caminar bien y el bosque oscuro que los rodeaba estaba lleno de peligros desconocidos. Quedarse en un lugar no era una opción, especialmente después de que el accidente probablemente había llamado la atención. Sara sabía que necesitaba encontrar un lugar seguro para descansar y planificar su próximo movimiento, pero hacerlo sola en su condición parecía imposible. James había mantenido su distancia después de atender su herida, dándole a Sara espacio para pensar. Sabía que no debía presionarla, entendiendo que ella todavía era cautelosa, pero también sabía que ambos estaban en una situación difícil. El planeta era desconocido y podría ser hostil. Si no trabajaban juntos, sus posibilidades de supervivencia eran escasas. «¿Necesitamos movernos?», dijo James finalmente, rompiendo el silencio. Su voz era tranquila pero firme. «Esta área no es segura. El accidente podría atraer depredadores o algo peor». Sara sabía que tenía razón. El planeta se sentía vivo de una manera extraña, como si el mismo suelo los estuviera observando. No quería admitirlo, pero necesitaba ayuda. Y por ahora, James era su mejor opción. Tragándose su orgullo, lo miró y asintió. «Bien», dijo, su tono todavía cauteloso. «Pero nos movemos a mi ritmo. Y recuerda, te estoy observando». James asintió levemente en señal de comprensión. No tenía intención de traicionar su confianza, pero también sabía que ganarla por completo llevaría tiempo. «De acuerdo», respondió, recogiendo su mochila y comprobando su entorno. «Deberíamos dirigirnos hacia un terreno más alto. Nos dará una mejor vista y podría ser más seguro». Sara no discutió. Se levantó apoyándose pesadamente en una rama resistente que encontró cerca. Su tobillo protestó, pero ignoró el dolor, concentrándose en cambio en la tarea que tenía por delante. James se movió a su lado, lo suficientemente cerca para ayudarla si lo necesitaba, pero no tan cerca como para hacerla sentir apretada. Empezaron a caminar, Sara cojeando mientras James vigilaba su entorno. El bosque era espeso, las hojas brillantes de los árboles proyectaban sombras espeluznantes en el suelo. El aire estaba cargado de humedad, lo que dificultaba la respiración. Sonidos extraños resonaban a su alrededor, hojas susurrantes, gruñidos distantes y el chillido ocasional de alguna criatura desconocida. Los sentidos de Sara estaban en alerta máxima, sus instintos guerreros listos para cualquier amenaza. A medida que se adentraban más en el bosque, el terreno se volvía más empinado. El suelo era irregular, cubierto de raíces gruesas y musgo resbaladizo. Sara luchaba por mantener el ritmo, su herida la ralentizaba. James notó su dificultad y se detuvo, mirándola con preocupación. «Déjame ayudarte», ofreció con voz suave. «Puedo ayudarte. Hará que la subida sea más fácil». Sara dudó, su orgullo luchando contra la elección lógica, pero sabía que no podía permitirse el lujo de ser terca en ese momento. La supervivencia era más importante que cualquier otra cosa. Asintió brevemente y permitió que James se acercara. Él extendió la mano y la rodeó con un brazo por la cintura, quitándole algo de peso. Sara se puso rígida ante el contacto, pero no se apartó. En cambio, se concentró en el camino que tenía por delante, decidida a llegar a un terreno más alto. Con el apoyo de James, la subida se hizo más manejable. Avanzaron lenta pero firmemente,
El denso bosque se fue aclarando gradualmente a medida que ascendían. El aire se volvió más fresco, y los sonidos del bosque se hicieron más débiles, reemplazados por una suave brisa que agitaba las hojas. Después de lo que parecieron horas, finalmente llegaron a una pequeña meseta. No era mucho, pero era plana y ofrecía una vista decente del área circundante. Las piernas de Sarah temblaban por el esfuerzo y respiraba con dificultad, pero sintió una pequeña sensación de alivio. Lo habían logrado. James la ayudó a sentarse en una gran roca, dándole un momento para recuperar el aliento. Luego comenzó a escudriñar el horizonte, sus agudos ojos buscando cualquier señal de peligro o un posible refugio. «Podemos descansar aquí un rato», dijo, todavía observando el área. «Pero pronto tendremos que encontrar un lugar más permanente. Este planeta es impredecible». Sarah asintió agradecida por la oportunidad de descansar. Observó a James mientras trabajaba, notando la forma en que se movía con tranquila confianza. A pesar de su desconfianza inicial, estaba empezando a ver que era más que capaz. Y por primera vez, sintió una pequeña chispa de respeto por el humano. «Gracias», dijo en voz baja, sorprendiéndose a sí misma con las palabras. James se volvió hacia ella. Su expresión se suavizó. «Estamos juntos en esto ahora», respondió. «Lo superaremos, siempre y cuando nos mantengamos unidos». Sarah lo miró y por primera vez no vio solo a un humano, vio a un aliado. Mundos en conflicto. Sarah y James estaban sentados alrededor de una pequeña fogata que habían logrado encender. Las llamas anaranjadas crepitaban suavemente, proyectando sombras parpadeantes en las paredes rocosas de la pequeña cueva que habían encontrado para refugiarse. No era mucho, pero ofrecía protección contra los elementos y las extrañas criaturas que vagaban por el bosque afuera. La noche era fría y el calor del fuego era un consuelo bienvenido. Mientras estaban sentados allí, el silencio entre ellos se hizo pesado. Ambos estaban perdidos en sus pensamientos, cada uno reflexionando sobre los eventos que los habían llevado a este punto. A pesar de su cooperación hasta ahora, había una tensión subyacente que ninguno podía ignorar. Venían de mundos diferentes, literal y figurativamente, y esas diferencias estaban comenzando a notarse. «Eres muy diferente de lo que esperaba», dijo James finalmente, rompiendo el silencio. Miró a Sarah, sus ojos curiosos pero cautelosos. Sarah lo miró, su expresión ilegible. «¿Diferente en qué?», preguntó, su voz fría. «Tu gente», comenzó James, eligiendo sus palabras con cuidado. «Es conocida por su fuerza y disciplina. No muestras tus emociones, al menos eso es lo que he oído. Pero tú, pareces más compleja». Los ojos de Sarah se entrecerraron levemente. «Somos disciplinados», respondió con tono firme. «Las emociones se consideran una debilidad entre mi gente. Nos enseñan a controlarlas, a centrarnos en nuestro deber. Es lo que nos hace fuertes». James asintió lentamente, entendiendo, pero no estando del todo de acuerdo. «Lo entiendo», dijo, «pero las emociones no siempre son una debilidad. También pueden ser una fortaleza. Pueden llevarte a proteger lo que te importa, a luchar por aquellos a quienes amas». Sarah miró hacia otro lado con la mirada fija en el fuego. «Amor», murmuró casi como si la palabra le fuera extraña. «No hablamos de esas cosas. El amor te hace vulnerable, y la vulnerabilidad conduce al fracaso». James frunció el ceño, percibiendo la profunda división que los separaba. «No es tan sencillo», dijo con dulzura. «El amor no es solo una debilidad. Puede hacerte más fuerte. Te da algo por lo que luchar, algo por lo que vale la pena arriesgarlo todo». La mandíbula de Sarah se tensó y sus pensamientos se arremolinaron. Nunca había considerado el amor de esa manera. Para ella, el amor era una emoción peligrosa, que podía nublar el juicio y llevar a errores. Pero había algo en las palabras de James que resonaba en ella. Algo que no podía ignorar por completo. «Somos diferentes, tú y yo», dijo Sarah con voz más suave ahora. «Tu gente valora las emociones, mientras que la mía valora la fuerza. Nos criaron para creer que mostrar emociones nos hace débiles». James asintió con la cabeza con expresión pensativa. «Tal vez haya verdad en ambas perspectivas», sugirió. «La fuerza es importante, pero también lo es comprender lo que te impulsa. Las emociones no siempre son una distracción, a veces pueden ser una guía». Sarah se quedó en silencio, considerando sus palabras. Siempre había estado orgullosa de su fuerza y disciplina, pero desde el accidente había sentido más emociones que nunca: miedo, ira,
e incluso una extraña conexión con ese humano. Era inquietante, pero también intrigante. «No sé si puedo ver las cosas como tú», admitió Sarah, con su voz apenas por encima de un susurro. «Pero no puedo negar que esta experiencia me ha hecho pensar de manera diferente». James le ofreció una pequeña sonrisa alentadora. «No tenemos que estar de acuerdo en todo», dijo. «Pero tal vez podamos aprender el uno del otro. Puedo ver el valor de tu fuerza, así como espero que puedas ver el valor de lo que estoy diciendo». Sarah lo miró a los ojos y, por primera vez, no sintió la necesidad de esconderse detrás de su máscara de guerrera. Había algo genuino en las palabras de James, algo que la hacía querer comprender más, cuestionar las creencias que había mantenido toda su vida. «Tal vez», dijo lentamente, «hay más sobre la fuerza de lo que me enseñaron». James asintió con la cabeza, con una chispa de esperanza en los ojos. «Y tal vez las emociones sean más que solo vulnerabilidad», agregó. Después de eso, se sentaron en silencio, ambos perdidos en sus pensamientos. El fuego crepitaba entre ellos, un pequeño faro en la oscuridad. Aunque provenían de mundos diferentes, con creencias y valores diferentes, había una creciente comprensión entre ellos, un puente que, si se construía con cuidado, podría conducir a algo que ninguno de los dos esperaba. Sentimientos crecientes. Los días se convirtieron en semanas, y Sarah y James se acostumbraron cada vez más a la presencia del otro. El paisaje, una vez extraño, del extraño planeta, se volvió un poco menos intimidante a medida que lo exploraban juntos. Con cada día que pasaba, su cautela inicial se desvanecía, reemplazada por un vínculo que ninguno de los dos esperaba. El tobillo de Sarah se había curado significativamente, lo que le permitía moverse con más libertad. Ella y James pasaron sus días buscando comida, construyendo refugio y planeando sus próximos pasos. Pero no era solo la supervivencia lo que ocupaba sus pensamientos. Algo más profundo estaba comenzando a echar raíces entre ellos. Una tarde, después de un largo día de búsqueda de comida, se sentaron junto al fuego que habían encendido, y el calor de las llamas mantenía a raya el frío de la noche. El cielo sobre ellos estaba despejado y revelaba un manto de estrellas desconocidas. James se reclinó y miró hacia arriba con una expresión pacífica. «Este lugar está empezando a sentirse un poco como en casa», dijo James, con una suave sonrisa en los labios. Sarah lo miró sorprendida por sus palabras. «¿En casa?», repitió con un tono ligeramente interrogativo. James asintió sin dejar de mirar las estrellas. «No de la manera en que la Tierra es nuestro hogar, pero hay algo reconfortante en ello. Tal vez sea porque hemos pasado por muchas cosas juntos aquí». Sarah pensó en sus palabras. Su hogar siempre había sido un lugar de fuerza y disciplina para ella, un lugar donde las emociones se reprimen y el deber lo era todo. Pero aquí, en este extraño planeta, había comenzado a experimentar algo nuevo, sentimientos que nunca antes se había permitido reconocer. «¿Encuentras consuelo en lugares extraños?», dijo Sarah, con la voz más tranquila de lo habitual. James se giró para mirarla. Sus ojos se suavizaron. «No es solo el lugar», admitió. «Eres tú. Hemos pasado por mucho, y siento que puedo confiar en ti. No esperaba eso cuando nos conocimos». Sarah sintió un calor que se extendía por su pecho ante sus palabras, una sensación a la que no estaba acostumbrada. La confianza era algo que se ganaba a través de la batalla, al demostrar el valor de uno. Pero con James se había desarrollado de manera diferente. Sus experiencias compartidas habían creado una conexión que iba más allá de la mera supervivencia. «No esperaba confiar en un humano», confesó Sarah, con la mirada fija en el fuego. «Pero me ha mostrado un lado diferente de tu gente, uno que no había considerado». James sonoro con una mezcla de alivio y algo más profundo en sus ojos. «Me alegro oír eso», dijo en voz baja. «Yo también he aprendido mucho de ti. Eres más fuerte que cualquiera que haya conocido. Pero también eres, más que eso». El corazón de Sarah dio un vuelco ante sus palabras. Siempre se había definido por su fuerza, por su papel de guerra. Pero James vio algo más en ella, algo que ella apenas estaba empezando a ver en sí misma. Era emocionante y aterrador al mismo tiempo. Se sentaron en silencio por un momento. El crepitar del fuego era el único sonido entre ellos. Sarah sintió que crecía una tensión, no del tipo que proviene del miedo o el peligro, sino de algo mucho más personal. No estaba segura de cómo manejarlo, pero no podía negar que estaba allí. «James», empezó a decir Sarah con voz vacilante,
¿Crees? ¿Crees que es posible que dos seres de mundos tan diferentes se entiendan de verdad? James la miró con expresión seria pero llena de una suave calidez. Creo que es posible, dijo lentamente. Se necesita tiempo, paciencia y voluntad para ver las cosas desde una nueva perspectiva. Pero sí, creo que es posible. Sara asimilando sus palabras. No estaba segura de qué era ese sentimiento creciente entre ellos, pero sabía que era real. Era algo que no podía ignorar, aunque la asustara. Por primera vez en su vida, se estaba permitiendo sentir algo más que el deber o la disciplina. Mientras el fuego crepitaba y la noche se volvía más fría, Sara se encontró acercándose un poco más a James. Era un pequeño gesto, pero decía mucho. Ya no dependía solo de él para sobrevivir. Estaba empezando a depender de él para algo más. Algo que apenas estaba empezando a comprender. Y cuando James colocó suavemente su mano sobre la de ella, dándole un presionado tranquilizador, Sara supo que, fuera cual fuera esa sensación, valía la pena explorarla, sin importar lo desconocido que pudiera ser. Traicionada. El corazón de Sara latía con fuerza mientras regresaba a la cueva. Ella y James habían pasado la mañana explorando una nueva parte del bosque y todo parecía normal, pero ahora algo se sentía mal. Había una tensión en el aire que no podía quitarse de encima, una sensación de que algo andaba mal. Cuando llegó a la cueva, encontró a James sentado junto al fuego, de espaldas a ella. Sostenía algo en sus manos, algo que le parecía familiar. Cuando Sara se acercó, se dio cuenta con un sobresalto de que era un comunicador, uno de los dispositivos de su nave estrellada. ¿Jaime? La voz de Sara era cautelosa, sus ojos se entrecerraron mientras se acercaba. ¿De dónde sacaste eso? James se estremeció al oír su voz y rápidamente intentó ocultar el dispositivo, pero era demasiado tarde. Sara ya lo había visto. Se puso de pie, con movimientos tensos, y la enfrentó con expresión preocupada. Lo encontré antes, dijo con voz vacilante. Te lo iba a decir, pero... ¿Pero qué? El tono de Sara era brusco, su confianza en él se tambaleó de repente. ¿Por qué no me lo mostraste de inmediato? James abrió la boca para responder, pero dudó, luchando por encontrar las palabras adecuadas. No quería preocuparte, dijo finalmente. Pensé que podía arreglarlo y sorprenderte, tal vez incluso usarlo para pedir ayuda. Los ojos de Sara se oscurecieron con sospecha. ¿Pedir ayuda? ¿O llamar a tu gente? Las palabras quedaron flotando en el aire, cargadas de acusación. Planeabas contactarlos a mis espaldas. La expresión de James se desvaneció y sacudió la cabeza rápidamente. No, Sara, no es así. No estaba tratando de traicionarte. Solo. No sabía qué hacer. Pensé que si podía hacer que funcionara, podríamos encontrar una manera de salir de este planeta juntos. La mente de Sara corría, tratando de procesar sus palabras. Una parte de ella quería creerle, confiar en la conexión que habían construido durante las últimas semanas. Pero otra parte, la guerrera en ella, no podía ignorar la posibilidad de que todo esto fuera un truco. Había bajado la guardia, se había permitido sentir algo por él, y ahora sentía que todo se estaba desmoronando. Deberías habérmelo dicho, dijo Sara con voz fría y controlada. Se suponía que estábamos juntos en esto. Ahora no sé si puedo confiar en ti. James dio un paso más cerca, su expresión desesperada. Sara, por favor, tienes que creerme. No estaba tratando de actuar a tus espaldas. Solo pensé que podía ayudar. Sara apretó los puños, sintiendo una ola de ira y dolor que la invadía. Había arriesgado todo al confiar en él, y ahora sentía que él había tirado esa confianza a la basura. Nos has puesto a los dos en peligro, espetó. Si alguien capta esa señal, podría ser hostil. Es posible que hayas revelado nuestra ubicación. Los ojos de James se abrieron de par en par al darse cuenta, y rápidamente miró el comunicador que tenía en la mano. No pensé en eso, admitió. Su voz apenas era un susurro. Solo estaba tratando de hacer algo bien, pero ahora veo que cometí un error. Sara lo miró fijamente con sus emociones agitadas. Quería creer que solo había sido un error, pero el miedo a la traición era demasiado fuerte. Le habían enseñado toda su vida que confiar en los demás podía conducir al desastre, y ahora esa lección la estaba golpeando con fuerza. «No puedo correr ese riesgo», dijo Sara con voz gélida. «Dame el comunicador». James dudó, pero luego se lo entregó lentamente, con una expresión llena de arrepentimiento. «Lo siento, Sara. Nunca quise hacerte daño». Sara tomó el dispositivo,
Sus manos temblaban ligeramente mientras lo metía en su mochila. «Hablaremos de esto más tarde», dijo alejándose de él. «Ahora mismo tenemos que centrarnos en mantenernos a salvo. Si alguien nos encuentra, será culpa tuya». Caminó hacia la entrada de la cueva, con la mente acelerada. El vínculo que habían construido se había roto, y Sara no sabía si alguna vez podría repararse. El dolor de la traición estaba fresco, y se necesitarían más que palabras para sanar la herida que se había abierto entre ellos. La batalla por sobrevivir. La respiración de Sara se hizo en ráfagas agudas mientras corría a través del denso bosque, con sus sentidos en alerta máxima. El sonido de pasos pesados y gruñidos guturales resonó detrás de ella, haciéndose más fuerte con cada segundo que pasaba. Miró por encima del hombro con el corazón palpitando de miedo y adrenalina. Las criaturas estaban cerca, demasiado cerca. Todo había sucedido tan rápido. El comunicador que James había activado había enviado una señal, y no pasó mucho tiempo antes de que atrajera atención no deseada. Un grupo de depredadores grandes y aterradores, diferentes a todo lo que Sara había visto antes, habían descendido sobre ellos. Sus ojos brillaban con un hambre feroz. Sus enormes cuerpos estaban cubiertos de gruesas escamas acorazadas. Sara y James no tuvieron más opción que correr. ¡Sigan avanzando!, gritó Sara por encima del hombro, obligándose a ir más rápido. Podía oír a James luchando por seguir el ritmo, respirando con dificultad. Pero no había tiempo para reducir la velocidad, ni para pensar. La supervivencia era todo lo que importaba ahora. El bosque era una confusión de árboles retorcidos y maleza espesa, el terreno irregular y traicionero. Los instintos guerreros de Sara entraron en acción, guiándola a través de los obstáculos, pero las criaturas eran implacables. Atravesaron el bosque a una velocidad aterradora. Sus gruñidos le provocaron escalofríos en la columna vertebral. «Necesitamos encontrar un refugio», gritó James con voz tensa. Tenía razón. No podían escapar de esas bestias para siempre. Necesitaban un plan, una forma de contraatacar o esconderse hasta que el peligro pasara. Sara escudriñó el área mientras corría, sus ojos agudos buscando cualquier cosa que pudiera darles una ventaja. Entonces lo vio, un estrecho barranco más adelante, parcialmente oculto por un espeso follaje. Era un movimiento arriesgado, pero podría ser su única oportunidad. «¡Por aquí!», gritó virando bruscamente hacia la derecha. James la siguió, sus pasos vacilantes pero decididos. Juntos, se sumergieron en el barranco, las criaturas pisándoles los talones. El barranco era empinado y rocoso, el suelo descendía abruptamente. Sara medio corrió, medio se deslizó por la pendiente, usando sus manos para estabilizarse. Detrás de ella, podía escuchar a las criaturas luchando por seguirla, sus enormes cuerpos chocando contra las rocas mientras intentaban navegar por el estrecho espacio. Finalmente, llegaron al fondo del barranco, donde se alzaba la entrada de una pequeña cueva. Sin dudarlo, Sara agarró el brazo de James y lo atrajo hacia allí. Se sumergieron en el interior, presionándose contra las paredes frías y húmedas. La cueva era pequeña, apenas lo suficientemente grande para los dos, pero ofrecía la protección que necesitaban desesperadamente. Podían escuchar a las criaturas arriba, sus gruñidos haciendo eco en las paredes del barranco. Las bestias arañaban el suelo, tratando de alcanzarlos, pero la cueva era demasiado estrecha para que pudieran entrar. Sara y James contuvieron la respiración, esperando que las criaturas perdieran el interés y se fueran. Los minutos se sintieron como horas mientras se agachaban en la oscuridad. El sonido de sus corazones palpitantes era el único ruido dentro de la cueva. La mente de Sara corría con pensamientos de supervivencia, de la batalla de la que acababan de escapar. Pero incluso cuando el peligro inmediato disminuyó, la tensión entre ellos permaneció, espesa y pesada. Finalmente, los sonidos de las criaturas comenzaron a desvanecerse. Sus gruñidos se volvieron más distantes a medida que avanzaban en busca de presas más fáciles. Sara dejó escapar un suspiro lento y controlado. Su cuerpo todavía temblaba por la adrenalina. «Lo logramos», susurró James, su voz llena de alivio. «Estamos a salvo por ahora». Sara no respondió de inmediato. Todavía estaba procesando todo lo que había sucedido, el miedo, la traición y la pura voluntad de sobrevivir. Se giró para mirar a James, su rostro pálido pero decidido, y supo que a pesar de todo, habían luchado juntos.
No te pongas cómodo, dijo en voz baja. Su voz era una mezcla de cautela y resolución. Esta fue solo una batalla. Aún no estamos fuera de peligro. James asintió entendiendo el peso de sus palabras. Lo sé, respondió, sus ojos encontrándose con los de ella. Pero seguiremos luchando. Juntos. Sarah dudó por un momento, luego asintió levemente. Habían sobrevivido a esta batalla. Pero la guerra por sus vidas y por la frágil confianza entre ellos estaba lejos de terminar. Y mientras estaban sentados en la oscuridad, recuperando el aliento y reuniendo fuerzas, ambos supieron que la verdadera lucha apenas había comenzado. El amor descubierto. La cueva estaba en silencio, salvo por el suave crepitar de un pequeño fuego que James había logrado encender. El calor de las llamas era un consuelo bienvenido después de la agotadora batalla que acababan de sobrevivir. Sarah estaba sentada cerca del fuego, con las rodillas dobladas hacia el pecho, mirando fijamente la luz parpadeante. James estaba sentado frente a ella, con los ojos centrados en ella, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Habían pasado horas desde que habían escapado por poco de las criaturas mortales, y la tensión entre ellos solo había aumentado. El miedo y la incertidumbre que los habían plagado estaban comenzando a dar paso a algo más, algo que ninguno de los dos había esperado. Sarah se sintió incómoda. Su mente se llenó de emociones contradictorias. Había pasado gran parte de su vida sola, siempre en guardia, sin permitirse nunca confiar plenamente en nadie, y sin embargo, allí estaba, atrapada en un planeta hostil con un humano que de alguna manera se había convertido en algo más que un simple compañero. Se había convertido en alguien a quien ella apreciaba, alguien a quien no podía imaginar perder. Pero Sarah no estaba segura de poder confiar en esos sentimientos. La traición que había sentido antes todavía persistía, pero también había algo más, un calor creciente en su pecho cada vez que miraba a James. Era un sentimiento que no sabía cómo manejar y la asustaba más que cualquier peligro al que se hubieran enfrentado. James, sintiendo su inquietud, habló en voz baja. «Sarah, sé que las cosas no han sido fáciles entre nosotros, pero quiero que sepas que estoy agradecido por ti. Nos ha mantenido vivos a los dos y no puedo imaginarme haciendo esto sin ti». Sarah levantó la vista y lo miró a los ojos. Había una sinceridad en su voz que le empujó del corazón. «No tienes que agradecerme», respondió ella en voz baja. «Ambos hemos estado haciendo lo que tenemos que hacer para sobrevivir». James se sintió levemente, pero había tristeza en su expresión. «Es más que eso, Sarah. He visto lo fuerte y capaz que eres. Pero también he visto la forma en que llevas tanto peso sobre tus hombros, como si tuvieras miedo de dejar entrar a alguien. No quiero ser solo otra persona que te engañe». El corazón de Sarah dio un vuelco ante sus palabras. Quería negarlo, decirle que no necesitaba a nadie, que estaba bien sola, pero no podía, porque en el fondo sabía que eso no era cierto. Había dejado entrar a James, incluso si no había sido su intención, y ahora no podía ignorar la conexión que compartían. «No estoy acostumbrada a depender de los demás», admitió Sarah, su voz apenas por encima de un susurro. «Es difícil para mí confiar, dejar que alguien se acerque. Pero tú eres diferente. Me has demostrado que tal vez. No tengo por qué estar sola». James expandiendo la mano lentamente, rozando suavemente la de ella. El toque era suave, casi vacilante, pero envió una calidez a través de Sarah que no podía ignorar. No se apartó. En cambio, se permitió sentir el consuelo de su toque, la seguridad que le traía. «Me preocupa por ti, Sarah», dijo James, su voz llena de emoción. «Más de lo que jamás creí posible. Y sé que eres fuerte, pero no tienes que cargar con todo sola. Quiero estar ahí para ti. No solo como alguien que intenta sobrevivir, sino como alguien que se preocupa profundamente por ti». Sarah se quedó sin aliento. La vulnerabilidad en sus palabras, la honestidad, era algo que no había esperado. Siempre había creído que el amor era una debilidad, algo que podía hacer que la mataran. Pero aquí, en este momento, no se sentía como una debilidad en absoluto. Se sentía como una fortaleza, algo poderoso e innegable. «Yo también me preocupo por ti, James», susurró Sarah con el corazón acelerado. Más de lo que creía que podría. La mirada de James se suavizó y apretó suavemente su mano. Una pequeña sonrisa se forma en sus labios. «Entonces tal vez ya no tengamos que estar perdidos y solos», dijo suavemente. «Tal vez hayamos encontrado algo aquí, algo por lo que valga la pena luchar».
Sara sintió que una lágrima se deslizaba por su mejilla, pero no la seca. En cambio, se inclinó hacia James, apoyó la cabeza en su hombro y dejó que la calidez de su presencia la inundara. Por primera vez en mucho tiempo, Sara no se sintió sola. Se sintió amada, y era un sentimiento que sabía que lucharía por mantener. Mientras se sentaban juntos junto al fuego, el peso de sus luchas pareció aliviarse, reemplazado por la tranquila certeza de que habían encontrado algo valioso el uno en el otro, un amor que habían descubierto en los lugares más inesperados, pero que atesorarían, sin importar los desafíos que los aguardaran, un nuevo futuro. El sol estaba empezando a salir, arrojando una suave luz dorada sobre el paisaje. Sara y James estaban uno al lado del otro en el borde del bosque, mirando el horizonte. El peligro había pasado y, por primera vez en lo que parecía una eternidad, podían respirar libremente. El viaje había sido largo y lleno de dificultades, pero ahora, cuando amanecía el nuevo día, se sentía como el comienzo de algo nuevo, algo mejor. El vínculo que habían forjado a través de sus luchas se había vuelto inquebrantable, y ambos sabían que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Sara miró a James con una pequeña sonrisa en los labios. «Hemos recorrido un largo camino, ¿no?» James asintió. Sus ojos reflejaban la calidez de la luz de la mañana. «Lo hemos hecho. Y no podría haberlo hecho sin ti, Sara». El corazón de Sara se llenó de emoción. Siempre había sido una guerrera solitaria, fuerte e independiente, pero ahora había encontrado a alguien que la hacía sentir más fuerte que nunca. James le había demostrado que el amor no era una debilidad. Era una fortaleza, una que podía ayudarla a superar incluso los mayores desafíos. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó James con la voz llena de esperanza y curiosidad. Sara miró el mundo abierto que tenían ante ellos, un mundo lleno de posibilidades. «Empezamos de nuevo», dijo en voz baja. «Construimos una nueva vida, juntos». James sonrió. Una sensación de paz se apoderó de él. «Me gusta cómo suena eso». Comenzaron a caminar, dejando atrás el bosque que había sido su campo de batalla y entrando en el futuro desconocido que los esperaba. Mientras caminaban, sus manos se encontraron, los dedos se entrelazaron en un agarre suave pero firme. Era un gesto simple, pero decía mucho sobre el vínculo que ahora compartían. Sara sintió una sensación de calma que no había sentido en años. Los miedos y las dudas que la habían acosado se estaban desvaneciendo, reemplazados por una tranquila confianza de que había encontrado algo real, algo por lo que valía la pena luchar. Sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil, pero con James a su lado, estaba lista para enfrentar lo que se les presentara. «Podríamos encontrar un lugar al que llamar hogar», sugirió James con voz pensativa. «Un lugar donde podamos vivir en paz, lejos de todo el caos». Sara asintió. Su corazón se alegró ante la idea. Un hogar. Suena perfecto. Siguieron caminando. El mundo a su alrededor despertó con el amanecer. El aire era fresco, lleno del aroma de la tierra y los nuevos comienzos. Sara no pudo evitar sentir una sensación de emoción por el futuro, algo que no se había permitido sentir en mucho tiempo. «Tendremos que descubrir muchas cosas», dijo James, mirándola con una sonrisa. «Como cómo sobrevivir sin ser perseguidos por monstruos todos los días». Sara se rió, un sonido ligero y alegre que la sorprendió incluso a ella. «Creo que podemos lograrlo», respondió con los ojos brillantes. «Ya sobrevivimos a lo peor, ¿no?» James se rió entre dientes. «Sí, lo hemos hecho. Y ahora finalmente podemos comenzar a vivir». Mientras continuaban su viaje, el sol subió más alto en el cielo, bañándolos en calidez y luz. No sabían exactamente a dónde iban, pero no importaba. Lo que importaba era que estaban juntos y que estaban listos para enfrentar lo que fuera que les deparara el futuro. Para Sara, la guerrera que una vez creyó que estaba destinada a estar sola, y James, el humano que le había mostrado el poder del amor, este era el comienzo de un nuevo capítulo, un capítulo lleno de esperanza, felicidad y un futuro que construirían juntos. Y mientras caminaban de la mano hacia lo desconocido, sabían que sin importar los desafíos que los esperaban, los enfrentarían juntos, más fuertes y decididos que nunca. El pasado estaba detrás de ellos y el futuro estaba a punto de despedirse.